Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. En esta nueva edición de los encuentros informativos de Europa Press te ofrecemos una cita con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, gracias al impulso de Veolia. Nuestro invitado ha sido presentado por Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. Tras su exposición inicial en la tribuna informativa ha podido charlar con el delegado de Europa Press en Islas Canarias, Ignacio Afonso, quien ha sido el encargado de trasladar algunas preguntas de los asistentes al encuentro. Para dar la bienvenida a todos los invitados e inaugurar este encuentro informativo, contamos con la presencia de Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press, a quien podemos escuchar a continuación. Buenos días a todos y a todas, si puedo tener vuestra atención. Señor vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Economía y Hacienda, querido Manuel, ¿me permites, querido amigo, ponente hoy de este encuentro informativo, secretaria general del Partido Popular, querida Cuca, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, querido Miguel, vicesecretario de Coordinación Autonómica, nos ha disculpado Elías, que estaba, pero al final nos iba a incorporar, consejero de Política Territorial, Cohesión y Aguas, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, diputados, senadores, diputados numerosos, no puedo citaros a todos, al Parlamento de Canarias, autoridades del Gobierno de Canarias, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz, exministro de Industria, Energía y Turismo, querido José Manuel, gracias. Autoridades, queridas amigas y queridos amigos, y bienvenidos todos a este encuentro informativo con el vicepresidente del Gobierno canario. Quiero hacer un agradecimiento especial a Juan José González Almán, que es el CEO y presidente de Canaragua, del Grupo Veolia, que es quien apoya de forma decidida este encuentro. Créeme, querido Manuel, me hubiera encantado de corazón ser yo quien te presentara, pero aquí en la sala una persona ciertamente más importante que yo, que es la secretaria general de tu partido, Cuca Gamarra. Por favor, Cuca, ocúpate la tribuna. Gracias. Querido Asís, presidente de Europa Press, querido Manuel, vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular de Canarias, quiero saludar también a Candelas, que nos acompaña, a toda la familia de Europa Press que está hoy aquí. Cómo no, saludar al portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, querido Miguel, a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, autoridades, compañeros, amigos y amigas. Para mí la verdad es que es un honor poder estar hoy aquí, poder estar de la mano de Europa Press y sobre todo poder estar para presentar a una persona como Manuel Domínguez, que puede parecer que su presentación es algo fácil así a primera vista. Y es cierto que si hiciera un breve recorrido, un breve repaso telegráfico por su carrera política, con una trayectoria tan sólida y tan brillante, quedaría claro que nos encontramos ante uno de los mejores políticos que han dado las Islas Canarias en los últimos tiempos. Pero a mí esta mañana, y ante todos ustedes, lo que me gustaría es no quedarme en lo fácil, es decir, quedarme en lo impersonal de ir a su biografía y simplemente dar fechas, aunque daré algunas, y su trayectoria política. A mí me gustaría trasladarles algunas de las enormes cualidades personales que tiene Manuel Domínguez y su vocación de servicio público, que es lo que ha impulsado toda esa trayectoria. Y quiero ir a estas enormes cualidades personales porque permiten conocer mucho mejor quién es Manuel Domínguez, qué tipo de política está llevando a cabo desde la vicepresidencia del Gobierno canario y por qué ocurren muchas cosas y lidera de una determinada manera algunas políticas. También hay algunas cuestiones personales que les contaré. La verdad es que es una persona muy afable, un buen amigo, al que
el contacto constante durante los últimos meses pues me ha permitido conocerle más. Le pueden ustedes llamar a cualquier hora, que juegan además con la ventaja de que allí es una hora menos, con lo cual siempre suele ser una de las últimas llamadas del día, aprovechando esa ventaja horaria. Incluso podrán ustedes hablar con él cuando esté pescando en alta mar, porque es una de las aficiones que tiene Manuel y que sin duda alguna también le hacen desarrollar esa paciencia que es necesaria, esa serenidad que es necesaria para estar al frente de las responsabilidades públicas. Nos unen muchas cosas, no solo formar parte del mismo proyecto político, el Partido Popular, sino en nuestras biografías hay 3 coincidencias que me llaman la atención. Formamos parte de la generación del 74, nacimos ese año. Hay aquí algunos más, como Miguel Tellado, que formamos parte de esa añada. Él es mayor que yo unos meses, eso también tengo que decirlo. Pero hay dos fechas que también creo que me hacen entenderle muy bien y conocer cómo es en lo político Manuel Domínguez. En el año 2003 ambos llegamos a un ayuntamiento, cada uno el nuestro, el mío en la península, él en las islas, como concejales. Y eso marca, y te marca un camino. Y el mismo día del año 2011, un 11 de junio, tomábamos posesión como alcaldes. Él 3 legislaturas, yo 2 porque no volví a optar a la reelección. Pero la realidad es que eso te hace conocer cómo es una persona que está en la vida pública, porque esa trayectoria está ahí y ayuda mucho a entender esa cercanía, esa humildad y ese respeto a lo cercano que tiene y practica Manuel Domínguez. Pero más allá de estas curiosas coincidencias, pues en la biografía de Manuel Domínguez hay 2 circunstancias que le hacen ser un político que en este momento es imprescindible. Manuel nació en Caracas, es hijo de emigrantes canarios que viajaron a Venezuela en búsqueda de un futuro mejor. Por lo tanto, en el momento histórico en el que nos encontramos, entiende perfectamente 2 de los grandes temas políticos de máxima actualidad en el mes de octubre del año 2024. Entiende perfectamente la necesidad de que la democracia se instale y se instaure en Venezuela, y por otro lado entiende mejor que nadie lo que es una crisis migratoria como la que está viviendo y está sufriendo Canarias. Y le hace entenderla también con una sensibilidad y una humanidad que es imprescindible para afrontar las grandes crisis. Como les decía, estamos ante un gran político, ante un gran gestor y, sobre todo, estamos ante una gran persona, algo que en política es absolutamente imprescindible. Y si no, comparen ustedes con otros políticos y verán que si no eres buena persona es difícil que despliegues buenas políticas y que afrontes las grandes crisis humanitarias como las que tenemos en estos momentos en forma de crisis migratoria en nuestro país, en Europa y en Canarias. Vivimos tiempos, como les decía, en los que hace falta cercanía a la gente, honestidad personal, respeto a la palabra dada y a los compromisos adquiridos. Esto tiene más valor que nunca y estas cualidades las tiene y las atesora y las practica Manuel Domínguez. Las comparaciones son odiosas, así que comparen ustedes y verán cómo esto no lo tiene todo el mundo. Manolo además entiende la política de una manera muy especial, dedicación a las personas. Él no está en política, no es vicepresidente del Gobierno de Canarias para resistir, no es vicepresidente del Gobierno de Canarias para ocupar un cargo durante un tiempo, ni para estar ahí por uno mismo. Todo lo contrario. Él está para hacer por los demás. Es vicepresidente de Canarias para echarse sobre sus espaldas los problemas y las preocupaciones de los canarios para que los canarios no tengan que hacerlo. Y creo que eso es lo que mejor lo define. Como les decía, está en política para hacer las cosas por la gente y lo ha demostrado en su trayectoria como alcalde de Los Realejos. Europa Press se hizo eco, además, de aquel día en el que dimitía y lo hacía emocionado y le costó, doy fe, que le costó muchísimo dar ese paso. Cuando llegó el Partido Popular, en Los Realejos teníamos 2 concejales. Y el liderazgo de Manolo Domínguez hizo que fuera elegido con 3 mayorías absolutas para ser su alcalde. Evidentemente, esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto de la confianza de los ciudadanos que se gana día a día.
Y cuando asumió la presidencia del Partido Popular de Canarias en el año 2022, se puso al servicio de toda la sociedad canaria. Y lo hizo construyendo un proyecto político integrador que ha permitido y ha logrado que 14 años después el Partido Popular vuelva a estar en el Gobierno de Canarias desde la vicepresidencia y en coalición con Coalición Canaria. Y lo importante de esta coalición es que Manolo Domínguez es la garantía de la estabilidad del Gobierno de Canarias, porque cuando se es conciliador, se es dialogante, se es pacífico y tranquilo, que no significa que no se sea vehemente cuando hay que serlo, evidentemente esa estabilidad está absolutamente garantizada. Pero también asumió la vicepresidencia del Gobierno junto con las competencias de economía, de industria, de comercio y de autónomos. Y eso hace que esté desplegando políticas desde esa consejería que están mejorando la actividad económica en las islas y el día a día de miles y miles de canarios. Esa cuota cero a los nuevos autónomos, esas rebajas de los impuestos con las que se presentó en las elecciones, o ese bono familia como primer paso para la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, medida fundamental para que podamos afrontar la conciliación en nuestro país, están ya ahí y son una realidad en apenas un año. Por tanto, hay impacto positivo en la vida de las personas y de las familias canarias. Pero a estas cualidades humanas, esa dedicación se ha demostrado también en la emergencia migratoria que vive Canarias y que no es nueva, pero que se está acentuando en los últimos meses, en las últimas semanas. Lleva advirtiéndolo durante el último año que iba a ocurrir, que hacía falta una política de Estado en materia migratoria, esa que falta. Y estamos en una situación en que la llegada de migrantes a las costas canarias han aumentado casi en un 50% en lo que va del año 2024. Estos mismos días, además, estamos viviendo y están viviendo en Canarias la cara más dramática de la emergencia migratoria, con la muerte en las costas. Cuando salgamos de este desayuno, alguien habrá perdido la vida en el Atlántico intentando llegar a nuestro país. Y, evidentemente, ante esta situación no se puede mirar hacia otro lado. Manolo Domínguez y el Gobierno de Canarias no lo está haciendo. El Partido Popular tampoco. Pero se echa en falta que el Gobierno de España lo haga. Manolo Domínguez lleva advirtiendo y demandando una política migratoria de Estado, la que Sánchez no tiene y, lo que es peor, parece que no quiere tener. Y quiero resaltar que ante esa necesidad de una política de Estado en materia migratoria seria, responsable, rigurosa, el Partido Popular la hemos impulsado. Y la hemos impulsado con un gran acuerdo en el que Manolo ha sido fundamental. Ese gran acuerdo que se ha articulado en el marco de un pacto, de un acuerdo entre Alberto Núñez Feijóo y el Gobierno de Canarias. Es decir, el Partido Popular, que está en el Gobierno de 12 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y el Gobierno de Canarias. Este plan es el que el Gobierno tiene sobre la mesa. Mientras Sánchez mira hacia otro lado, mientras Sánchez deja tiradas a las comunidades autónomas y especialmente a Canarias, el Partido Popular hacemos política de Estado. Alberto Núñez Feijóo, un político responsable, lidera en materia migratoria una política de Estado. En ese acuerdo está desarrollado perfectamente una política migratoria integral, la que España necesita, porque esto no se trata única y exclusivamente del reparto de menores, es mucho más profundo y mucho más amplio. Y, por tanto, como les decía, ese es el plan que el Gobierno tiene sobre la mesa y sobre el que es posible tener conversaciones. Pero también me gustaría aprovechar esta comparecencia y esta presentación para volver a insistir y reclamar ante la situación de crisis migratoria que se está viviendo no en Canarias, no en España, sino en Europa, porque somos Europa, la necesidad urgente de que el Gobierno de España declare la situación de emergencia migratoria, para que las
administraciones públicas correspondientes puedan contratar recursos por urgencia, puedan atender las necesidades de los servicios de acogida de migrantes que actualmente se encuentran absolutamente desbordados. Y también me gustaría reclamar y exigir, resaltar la necesidad urgente de que se activen los mecanismos de la Unión Europea para poder hacer frente a la situación de emergencia migratoria. Una activación de los recursos y de los mecanismos que tiene la Unión Europea para la que es necesario que el Gobierno de España actúe, porque es el único que puede activarlos. Y lo que no podemos entender es por qué no se hace. ¿Por qué cuando la Comisión Europea, preguntado e instada por el Partido Popular, responde que hay medios, que están disponibles, que Canarias lo necesita y que solo se necesita que el Gobierno de España lo solicite, no se hace? Es el momento de que se activen todos los recursos que Frontex pone a nuestro alcance para que se activen en el Atlántico, como se han activado en el Mediterráneo cuando ha sido necesario. Pedir ayuda a la Unión Europea para España es una obligación y una responsabilidad que el Gobierno de España está obviando, y es necesario y urgente que se lleve a cabo cuanto antes. Es necesario solicitar que se active el programa de reubicación urgente de los menores no acompañados entre los Estados miembros. Y también es necesario y urgente el despliegue de Frontex en Canarias para poder ayudar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Como decía, estos mecanismos de solidaridad voluntarios están al alcance de España. Exigimos que el Gobierno de España los active. Y nuevamente volvemos a reiterar que hay una política migratoria de Estado que se ha contextualizado, que se ha firmado y que se ha acordado entre el Partido Popular y el Gobierno de Canarias. Ahí está el marco en el cual el Partido Popular está dispuesto a hablar para hacer extensiva este acuerdo al Gobierno de España. Solo tienen que plasmar su firma para que pueda ser posible. Y sin más, pues les dejo con Manolo Domínguez, que es a quienes ustedes han venido a escuchar. Yo también. Estoy convencida de que nos va a poder trasladar de primera mano todas las necesidades que Canarias tiene, pero sobre todo nos va a trasladar de primera mano las posibilidades de respuesta que son posibles y que están esperando que las activemos entre todos. Una necesidad de respuesta, como les decía, conjunta y coordinada, autonómica, nacional y europea a esta emergencia migratoria. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y, sobre todo, querido Manuel, don Manuel, como dice el presidente Soria, muchas gracias por el trabajo que estás desarrollando y por el ejemplo de responsabilidad y de solvencia que estás dando, no solo dentro del Partido Popular, sino a todo este país, dando estabilidad a un gobierno al que hay algunos que preferirían tumbarlo, aunque eso costara la inestabilidad a Canarias y una situación insostenible. Muchísimas gracias por todo ese trabajo y muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias de corazón a todos los presentes. Permítanme que comience esta intervención agradeciendo a Europa Press, en la persona de su presidente, de Asís Martín, amigo, quien ha tenido a bien, pues, no solo invitarme en una mañana como esta, en un desayuno como este, sino que además ha conseguido que sea todo un lujo el aforo al cual tengo el placer y el honor de dirigirme. Así que muchísimas gracias y decimos en Canarias no pierdan las mañas. Esperamos que haya otra y mejor oportunidad para seguir conversando en días importantes, no solo para Canarias, sino para todo el territorio nacional. Cómo no, quiero también agradecer a mi secretaria general, a Cuca Gamarra. No sé si merezco esas palabras que me has dedicado en esta mañana, pero ciertamente quiero que tengas claro que es para mí un honor compartir contigo este partido, pero al mismo tiempo amistad. Ella lo ha dicho, en los últimos tiempos quizás pues, la actualidad nos ha llevado a tener una relación mucho más estrecha. Ella ha sido la primera que ha estado abanderando toda la política migratoria del partido. Luego, personas como Miguel, como Ana,
a quienes también agradezco su presencia, han tomado ese relevo para continuar ejerciendo esa actividad que ha presentado directamente el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien daba un paso, desde mi punto de vista, de gigante para poder llegar a ese acuerdo con Canarias. Quiero agradecerte el hecho de que hoy hayas aceptado por segunda vez, aunque en la primera me fallaste y no estuviste, no vale esta para saldar la deuda pendiente, queda otra en Canarias, que hayas aceptado el venir a presentarme, a compartir conjuntamente este momento para mí importante. Y es importante porque también tengo que agradecer a todos y cada uno de los canarios que hoy se encuentran en esta sala. Sé lo difícil que es agendar, sé lo difícil que es venir el día antes, sé lo complicado que es tener que reservar un hotel, comprar un billete de avión y poder presentarse en una mañana como esta para compartir un encuentro en el que para mí, dicen que la primera vez nunca se olvida, con lo cual, como es la primera vez que estoy en un foro fuera de Canarias, en la capital de España, aquí en Madrid, quiero decirles que nunca lo voy a olvidar. Me he quedado con las caras de todos y cada uno de los presentes. Lo voy a recordar y para bien este encuentro que estamos celebrando en esta mañana. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. A los que no vienen de Canarias y también han considerado oportuno acompañarnos en esta mañana, 1.000.000 de gracias. Sé que también significa un sacrificio el hecho de poder dedicar este tiempo a compartir un espacio como este, un desayuno, como siempre digo, desayunos en los que no se desayunan, porque al final siempre queda en los platos lo mismo que nos servían al principio. Por lo tanto, muchísimas gracias por su presencia. Y permítanme especialmente agradecer la presencia hoy del consejero de Planificación Territorial, de Manolo Miranda, quien ha mostrado con su presencia hoy aquí lo que luego les quiero contar del pacto en Canarias. Muchísimas gracias, Manolo, por estar. También, como no, a los viceconsejeros, directores generales, miembros del Gobierno, diputados, senadores, en definitiva, a compañeros y compañeras que también han considerado oportuno compartir esta mañana. Y un saludo especial a don José Manuel Soria. Esto de don Manuel lo compartimos con don José Manuel Soria. Un hombre que ha sido de los que ha apostado por mí desde aquel año 2003. Él era presidente autonómico en aquel entonces y, lógicamente, es de bien nacido ser agradecido. No puedo olvidar ese respaldo, ese arrope, ese cariño, esas discusiones que en algún momento mantuvimos, pero ha sido de quien me ha empujado ciertamente a dar pasos adelante. Fui presidente insular con su apoyo, soy presidente autonómico con su apoyo y hoy estoy aquí también con su apoyo. Así que muchísimas gracias, José Manuel, por todo ese respaldo que me has brindado durante todo este tiempo. Y, cómo no, a quienes han hecho posible el que se celebre este encuentro, a Canaragua, que ha considerado que puede patrocinar un evento tal como este. Miren, hace poco más de un año que tomé posesión como vicepresidente del Gobierno, como consejero de Economía, de Industria, de Autónomos y de Comercio. Y durante este primer año he marcado con bastante acento cuál es el camino que queremos andar en esta legislatura. Un camino donde los canarios están en el centro de la gestión. Un camino donde no hay espacio para los actos personales y mucho menos para las actuaciones partidistas. Un camino en donde lo hemos andado de la mano un pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Y decía yo que la presencia del consejero hoy aquí para mí es sumamente importante porque este pacto es sólido, es un pacto sereno, es un pacto sensato, es un pacto que tiene las ideas claras, es un gobierno que nació en aquel momento sin ningún tipo de mote, pero con altas metas y que, desde mi punto de vista, es el que llevaba reclamando y necesitando Canarias desde hace mucho tiempo. Y es que en tiempos convulsos, en tiempos difíciles, en tiempos como los que estamos viviendo en estos momentos, es cuando se hacen imprescindibles gobiernos como este. Pactos en donde la relación personal, y hoy tengo que decirlo muy claro, entre el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y quien les habla,
es sumamente estrecha, permite que sea sólido, que sea un pacto en que, a pesar de las intenciones de algunos, sigue y seguirá adelante. Miren, en Canarias vivimos momentos quizás con mayor acento, si cabe, marcados por la inmigración irregular, por la financiación autonómica, por los ataques injustificados a nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo, por la inestabilidad del Gobierno central, que se traduce en incertidumbre, por algunos factores endógenos, lógicamente, de la propia comunidad autónoma y, cómo no, por la situación geopolítica. Preocupados. Estamos sumamente preocupados por la crisis migratoria, por la crisis humanitaria que estamos sufriendo en Canarias. Una crisis humanitaria jamás vivida no solo en nuestra tierra, sino en ningún rincón de España. Nunca antes habíamos sufrido una situación como esta. Una situación en donde no soy capaz siquiera de poner datos, de dar cifras. Cada vez que exponemos una cifra, pasado unos minutos, pasadas unas horas, estas cifras quedan desfasadas. Yo podría decirles hoy aquí que son 5.600 los menores no acompañados que está tutelando la Comunidad Autónoma Canaria. Podría decirle que son 30.829 los inmigrantes irregulares que han llegado a Canarias en lo que va de año. Podría decirles que cada 45 minutos fallece una persona intentando llegar a nuestras costas. Pero una vez termine mi intervención, seguro que estos datos ya no son válidos. Seguro que estas cifras ya no son las correctas. Por eso quiero decirles que lo que allí vivimos no es ficción. Lo que allí vivimos es una situación sumamente preocupante. Por ello sigo sin entender por qué el presidente del Gobierno de España sigue empeñado en la estrategia de enfrentar a las comunidades autónomas, de dividir a la sociedad entre los buenos y los malos, entre los que aceptan la inmigración y los que no, en enfrentar a los partidos políticos y, cómo no, en intentar romper el pacto de gobierno en Canarias. Y todo a costa de la inmigración, todo a costa de los canarios y, lo más preocupante, todo a costa de las personas que pierden la vida intentando llegar a nuestras costas. Miren, la derivación de menores no acompañados hacia otras comunidades autónomas es sumamente urgente. Es necesario para Canarias. Pero a mí me gustaría formular una pregunta. Si ese acuerdo ya se hubiese producido, si hoy estuviésemos derivando menores no acompañados a otras comunidades autónomas y a países miembros de la Unión Europea, ¿hubiésemos evitado el drama que hemos sufrido el pasado sábado en la isla del Hierro? ¿Hubiésemos evitado que hubiesen sido casi 50 los fallecidos en la isla del Hierro? No lo hubiésemos evitado. Porque lo que realmente se necesita es una política eficaz, una política eficiente, una política de inmigración que evite que de una vez por todas sigan saliendo esas personas buscando una vida mejor. Por eso suplicamos la ayuda del Estado. No nos pueden seguir dejando solos. No podemos más. Estamos absolutamente colapsados. Canarias es España. Canarias es Europa. Y solo pedimos que se nos trate como españoles y se nos considere como europeos. Nos preocupa y mucho la vida de esas personas. Nos preocupa muchísimo cómo cuidar, cómo atender, cómo tutelar a esos menores no acompañados. Pero créanme que nos preocupa mucho la imagen que estamos proyectando al exterior. No queremos ser el mayor cementerio de Europa. Porque hablar de Canarias es hablar del turismo. De ahí que los ataques injustificados que se están produciendo a nuestra principal fuente de ingresos, al turismo, y la imagen que estamos proyectando al exterior nos alarma. El turismo genera hoy en Canarias el 40% del empleo. Representa el 35,5% de nuestro Producto Interior Bruto. En el año 2023 generó 20.000 millones de euros. Es el sector que más aporta a la recaudación fiscal, 3.500 millones de euros aproximadamente, lo que significa un 37% del total de la recaudación. El turismo indiscutiblemente tira del resto de sectores económicos.
Siempre lo he definido como esa cabeza tractora que tira de otros vagones que son distintos sectores económicos. Por ejemplo, el comercio. Hoy el comercio está por encima de la media nacional en cuanto a su crecimiento se refiere, gracias a lo que tira ese turismo, gracias a lo que tira el vagón del tren económico canario. Por lo tanto, desde el Gobierno vamos a cuidar, vamos a mimar, vamos a proteger a nuestra principal fuente de ingresos. Lógicamente, sin perder de vista ese gran objetivo de la diversificación económica. Pero de ello, si me lo permiten, hablaremos un poco más adelante. Antes, quiero referirme a lo mencionado, a esos aspectos que están marcando la vida cotidiana de los canarios y de las Canarias. La financiación autonómica, como les decía, la inestabilidad del Gobierno central y, cómo no, los aspectos endógenos de la propia comunidad autónoma. Con respecto a la financiación autonómica, quiero manifestar alto y claro que estamos en contra de la negociación unilateral que pretende el Gobierno central. Canarias aboga por una negociación colectiva, por una negociación donde no hayan privilegios, por una negociación donde no haya trato de favor, una negociación en donde se reconozca que Canarias es una comunidad autónoma infrafinanciada, donde se reconozca que nuestro régimen económico y fiscal, nuestro fuero, es un derecho y no un privilegio. Y hago mención a esto porque las últimas manifestaciones públicas de la ministra Montero han sacudido una vez más a los canarios. Ha comparado un derecho que tenemos los canarios, que es nuestro régimen económico y fiscal, con el cupo independentista. Esto es sumamente imperdonable, pero al mismo tiempo es preocupante, porque demuestra a las claras que Canarias está muy lejos de la política nacional. Ante la inestabilidad del Gobierno central, que se traduce indiscutiblemente en incertidumbre, el Gobierno de Canarias aporta certidumbre, aporta solvencia, aporta garantía. Y es que yo hoy aquí no estoy para dar una charla más. Yo hoy estoy aquí para invitarles a invertir en Canarias. Estoy aquí para invitar a los que ya lo hacen a seguir haciéndolo y a los que no, para que giren la mirada y busquen en nuestra tierra una oportunidad de inversión futura. Y siendo conscientes de que el Gobierno de Canarias tiene que seguir apostando por políticas que hagan más efectiva y más atractiva esa inversión, la certidumbre en estos momentos que oferta el Gobierno de Canarias se convierte en una ventaja competitiva. Y finalmente, permítanme que vaya incorporando algunos datos endógenos propios de la comunidad autónoma, en donde quiero referirme a nuestro Producto Interior Bruto, que ha crecido en el segundo trimestre, un 3,7%. Es cierto que han podido escuchar en estas últimas semanas que hay un cálculo erróneo de nuestro Producto Interior Bruto, que desde el año 2000 se ha incorporado los valores de IVA y no de IGIC, pero eso no va a afectar al crecimiento que se está produciendo de nuestro Producto Interior Bruto. Con respecto a la deuda, ha bajado un 11,8% en el segundo trimestre del presente año. Las exportaciones crecen un 10,57%, las ventas del comercio lo hacen un 7,5%, la producción industrial un 7,8%, y fruto de la política fiscal, de ese plan de alivio fiscal que hemos ido incorporando desde el Gobierno desde el año 2023, y tras la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, por primera vez, después de 16 años, caen las renuncias a las herencias, y lo hacen en un total del 24% en el año 2023. Y algunos dicen que esta bonificación era única y exclusivamente para los ricos. Ahí están los datos. El empleo está llegando a máximos históricos. Los datos que conocíamos en el día de ayer del mes de septiembre nos sitúan como la comunidad autónoma que más empleo genera en España. Son 142.054 la cifra de autónomos que hemos alcanzado por primera vez, cifra récord, y lo hemos hecho tras la implantación de la cuota cero. Pero, porque siempre hay un pero, hay algunos datos que nos preocupan y sobre todo nos ocupan. La renta per cápita en Canarias, a pesar de haber crecido en el año 2023, llegando a 24.646, está muy lejos de la media nacional, 31.200 euros.
Y el poder adquisitivo, principal preocupación del Gobierno de Canarias, este es el primer objetivo que nos hemos marcado, mejorar el poder adquisitivo de los canarios. En este momento se sitúa en 24.000 euros, un 32% por debajo de la media nacional. Por lo tanto, como comprenderán, estos datos nos obligan a tomar decisiones. Y lo primero es preguntarse cómo mejorar el poder adquisitivo de los canarios. ¿Subiendo los salarios? Yo siempre he dado la misma respuesta, también. Porque también subiendo los salarios se puede mejorar el poder adquisitivo. Pero no es una acción única. Porque el poder adquisitivo, como todos sabemos, es la capacidad de consumir bienes y servicios, no es la cantidad de euros que podamos tener. Por lo tanto, siempre y cuando la subida salarial venga vinculada a la productividad, entendemos que es positivo para mejorar el poder adquisitivo de los canarios. Y entonces es aquí, en la mejora de la productividad, en donde vamos a centrar nuestros principales esfuerzos. En mejorar esa productividad para conseguir que la empresa sea mucho más competitiva y por lo tanto más eficiente, y de esta manera podamos tener un crecimiento mucho más robusto, con un tamaño mucho mayor de la empresa en Canarias, permitiendo así el aumento de los ingresos y por ende el ingreso salarial o el incremento salarial, siempre y cuando, insisto, esto vaya vinculado a la mejora de la productividad. Y dicho de esta manera, parece sencillo, pero el dato que les voy a dar les hará ver que no es tan sencillo. Canarias hoy se sitúa 17 puntos por debajo de la media nacional y 27 puntos por debajo de la media nacional en cuanto a la productividad se refiere. Veo aquí a Pedro Ortega, que es el presidente de la Confederación de Empresarios, y este es un debate que hemos mantenido constantemente y una colaboración constante de su parte para poder llevar a cabo acciones pertinentes que mejoren esta diferencia que estamos manteniendo a nivel nacional y a nivel europeo. ¿Y qué planteamos desde el Gobierno para conseguir mejorar la productividad? En primer lugar, proporcionar a los trabajadores las habilidades y los conocimientos necesarios para que sean más eficientes. Y es aquí donde emerge con fuerza la formación. Grave problema el que hemos heredado. Un divorcio absoluto entre la oferta y la demanda. Se estaban formando a personas para puestos de trabajo que no existían o que estaban copados y se deja de formar para puestos de trabajo emergentes o de mayor demanda. Tal es así que el 70% de la empresa canaria dice no encontrar mano de obra cualificada suficiente. Y el 30% de ese 70% advierte que abandona la situación de búsqueda de personal. Por lo tanto, son datos sumamente preocupantes. Y aquí las universidades juegan un papel fundamental. Pero desde el Gobierno estamos llevando a cabo una apuesta firme por la implantación seria y real de la FP y particularmente la FP dual. Aquí la colaboración público-privada juega un papel fundamental. Entendemos que con la implantación de la FP dual conseguiremos de una vez por todas casar esa oferta y esa demanda y evitar que esas cifras escandalosas del 70% de la empresa canaria que no consigue trabajadores se reduzca. En segundo lugar, la digitalización. Pero la digitalización no como un acto concreto, sino como un proceso continuado. Un proceso que consiga hacer más eficiente a la empresa. Y valga, por ejemplo, el proyecto que estamos desarrollando en Canarias, y veo aquí al director general de Comercio, que es Canarias Destino Comercial Inteligente. En tercer lugar, seguimos hablando de la productividad, reducir la burocracia. Si yo antes les decía que les invitaba a seguir invirtiendo en Canarias o a invertir por primera vez y guiar la mirada hacia Canarias, y somos conscientes de que el exceso de burocracia ahuyenta la inversión, esta es una acción obligada del Gobierno de Canarias. Simplificar los procesos administrativos. ¿Y cómo pretendemos hacerlo? Copiándonos. ¿De quién? De quien lo está haciendo bien. ¿Y quién lo está haciendo bien? Andalucía. Nuestro compañero, amigo, Juanma Moreno, ha llevado a cabo un plan para aminorar esa burocracia, para simplificar los procesos administrativos, y ya estamos en colaboración con Andalucía para de esta manera poder extrapolar hacia Canarias todos aquellos aspectos pertinentes que nos ayuden
a reducir la burocracia en nuestra tierra. Y en cuarto lugar, fundamental, la búsqueda de actividades con mayor valor añadido. Así pues, la industria creativa, la internacionalización de la empresa canaria o la economía azul juegan un papel fundamental en la búsqueda de esas actividades con mayor valor añadido. ¿Y cómo lo pretendemos conseguir? Buscar esas actividades de mayor valor añadido, mejorar la productividad e incrementar la capacidad de consumo de los canarios. Juega aquí entonces nuestro derecho, nuestro régimen económico y fiscal, nuestro fuero, un papel esencial. La creación del comisionado del REF en Canarias persigue con claridad difundirlo, persigue con claridad actualizarlo, pero sobre todo convertirlo en un imán real de atracción de la inversión. Y para ello son muchas las acciones que hemos planteado, por aquello del tiempo. A mí me han dado en torno a 20 minutos, con lo cual quiero ser estricto en la intervención para luego compartir con ustedes las preguntas. Decía que solo voy a indicarles 3 acciones concretas en las que estamos trabajando desde el comisionado del REF. En primer lugar, y en la búsqueda de la mejora del poder adquisitivo, permitir que la reserva de inversiones en Canarias se destine a la construcción de vivienda, pero en este caso de vivienda pública y vivienda privada. Vivienda que siempre vaya destinada al alquiler, con una opción nueva, el alquiler con opción a compra. Es cierto que en la actualidad la RIC se puede destinar a la construcción de vivienda, pero solo de VPO. Y además con el condicionante de que el promotor tiene que ser el arrendador. Sin embargo, en esta ocasión pretendemos que no sea la misma figura, que el promotor pueda arrendar a entidades públicas como Visocan y ésta a su vez pueda subarrendar a la población en general y poner más vivienda de oferta pública, más vivienda para las familias más vulnerables y, por ende, reducir el precio de la vivienda en Canarias. Es verdad que no es ninguna novedad hablar de un gravísimo problema de la vivienda en Canarias, porque casi todas las comunidades autónomas españolas sufren el mismo problema. En Canarias, entre el 45 y el 50% de la renta se destina al pago del alquiler. Por lo tanto, influye directamente en esa capacidad de consumo que tienen los canarios y es una de las acciones que hemos planteado. Segunda de las acciones para mejorar ese poder adquisitivo de los canarios. Hace referencia al IRPF, un diferencial en el mismo, pero por trabajar en Canarias. Ya se hace por invertir, ya se tiene un diferencial por invertir en Canarias y lo que pretendemos es que sea por trabajar en Canarias. Algo muy parecido, no igual, a lo que hoy en día se desarrolla en Ceuta y en Melilla, de manera no lineal, progresiva en función de la renta, que permita a los canarios tener una mejor y mayor economía al declarar su renta. Y en tercer lugar, como medida de atracción de la inversión a Canarias, tenemos, y con el claro objetivo de diversificar la economía, hablamos de un régimen especial para las actividades escasamente implantadas en Canarias. Así, aquella actividad, aquel sector que se implante en Canarias, que esté calificado como escasamente implantado, tendrá un régimen especial con bonificaciones a la seguridad social de los trabajadores, con reducciones y bonificaciones en el IRPF y, cómo no, bonificaciones en el impuesto de sociedades. ¿Qué nos vale, por ejemplo, como actividad escasamente implantada? La producción del SAF. Para un destino turístico como el nuestro, donde la principal búsqueda de los turistas es lugares sostenibles, respetuosos con el medio ambiente, Canarias tiene que brindar la oportunidad del desarrollo de sectores productivos tales como el que les acabo de mencionar, haciendo referencia al SAF. Y termino manifestando que soy consciente de que tenemos una tarea ardua por delante, que los objetivos que nos hemos marcado son sumamente ambiciosos, pero al mismo tiempo son necesarios, que la bronca política no nos ayuda en nada y que Canarias está también lejos geográficamente. Pero también soy consciente que la lealtad que nos tenemos en el Gobierno, que la cohesión y que la responsabilidad hará posible que cumplamos con esos objetivos. Señoras y señores, muchísimas gracias. Espero
haber estado a la altura de lo que deseaban, haber dejado algún titular. Insisto, la primera vez nunca se olvida. Muchísimas gracias. Bueno, vicepresidente, muchas gracias. Además, le agradecemos que se haya ajustado a un tiempo muy razonable, porque ahora viene el interrogatorio y, como todo interrogatorio, pues no se sabe lo que dura, ¿no? O sea, que esto aquí podemos estar hasta... No, bueno, yo creo que vamos a intentar... Tú ves que aquí hay amigos, con lo cual van a ser consecuentes con mi situación, ¿eh? Seguro, seguro. Vamos a empezar, yo creo, por el tema por el que además todos ustedes han empezado también, ¿no? Que es el de la inmigración, ¿no? Yo creo que la inmigración es un problema que Canarias está afectando especialmente este año de manera muy destacada, por una cuestión de números, por una cuestión de volumen. Tenemos encima de la mesa ese intento por parte de oposición y Gobierno central, también Gobierno de Canarias, de llegar a un acuerdo sobre, bueno, por una parte el reparto de los menores migrantes y por otra pues sobre las políticas de migración en general, ¿no? Esa es la intención por lo menos del Partido Popular. Sabemos que ha habido una reunión esta semana de la que conocemos muy poco. Básicamente lo que el Gobierno ha dicho, que es que la propuesta que les ofrecen a ustedes es un reparto de cupos en función de la población de las comunidades autónomas, ¿no? No sabemos más. No sé si nos puede clarificar un poco más sobre por dónde van estas negociaciones. Bueno, más que lo que el Gobierno ha dicho, lo que el Gobierno ha filtrado, ¿no? Y miro para Miguel Tellado. Yo quiero contarles algo en lo que yo no estoy de acuerdo, pero como quien manda es quien manda, pues no puedo hacer otra cosa. Y perdón porque no saludé a Carmen Funes, que estaba... Ah, mira, se está levantando en este momento. Carmen, no lo hice adrede, ¿eh? No lo hice para que te miraran, ¿eh? Pero me acordé que estaban muchos miembros de la Dirección Nacional y dije no saludé a Carmen al principio. Lo primero que quiero decir es que el Partido Popular ha estado en predisposición de la negociación desde el minuto 1. Y decía yo que con mi secretaria nacional he hablado muchísimo sobre esto. Ha habido predisposición. Ana Alós ha estado al tanto, Miguel luego como portavoz en el Congreso. Y el Gobierno lo que planteó fue una clara estrategia de buscar un culpable y no una solución. Entonces guió la mirada y todos los focos hacia el Partido Popular y empezó a decir que el Partido Popular no apoyaría. La pregunta nuestra era el qué, si no nos han planteado nada. ¿Qué es lo que no vamos a apoyar? Luego que no soportaríamos la presión de Vox. Ahí está. 5 pactos que se han roto en 5 comunidades autónomas porque el Partido Popular no aceptó ningún tipo de chantaje. Y llegamos a las reuniones secretas. Reuniones, porque digo secretas, porque el Gobierno ponía como exigencia para reunirnos que estas reuniones no se supiesen. Algo que yo no compartía. Yo le decía a Miguel, no entiendo por qué. Yo creo que hay que hacerlas con luz y taquígrafo, para que todo el mundo sepa lo que está sucediendo. Sin embargo, cuando se produce la primera, en el mes de agosto, yo llamé como 3 veces a Miguel para que me dejara filtrarlo, me dijo que no. Y de repente el Partido Socialista desvela que ha habido una reunión el día 12 de agosto. Pues hemos quedado bastante sorprendidos. Y luego hay una segunda, en el que voy a seguir respetando la palabra de nuestro portavoz y el hecho de ser discretos, en la que se dice que también quieren que sea discreta, valga la redundancia, y una vez más abrimos los periódicos, encendemos la radio, ponemos la tele y vemos cómo el Gobierno vuelve a contar una reunión como les interesa contarla. Quizás por eso quiera que sea secreta. Yo sigo siendo poco optimista. Siento discrepar con mi amigo y presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Es verdad que él ha estado presencialmente, con lo cual tiene más datos que yo. Pero yo veo en el Gobierno la clara intención de buscar un culpable más que buscar una solución en el grave problema de la inmigración, donde, ya dije antes, fallecen personas cada 45 minutos. Pero entonces un poco acusa al Gobierno central de estar usando Canarias con el asunto migratorio. No sé si solo con la idea de debilitar al Gobierno de Canarias, que perdió, digamos, en las últimas elecciones, o también porque hay una estrategia, digamos, de utilizar a Canarias como tapón migratorio para España. Yo no creo que le interese que Canarias sea un tapón migratorio. Yo lo que creo es que de los 4 objetivos que se había marcado, 2 se le han caído
El primero es enfrentar a los partidos políticos. Ya vio que el Partido Popular no aceptaba los chantajes. El segundo, quizás con mayor intensidad, romper el pacto en Canarias. Insisto en la presencia del consejero en el día de hoy. Y luego los otros dos objetivos que sí sigue manteniendo vivos, ¿no? Intentar enfrentar a las comunidades autónomas y enfrentar a la sociedad entre buenos y malos, entre los que ven con buenos ojos la inmigración y los que no, en los que entienden que la inmigración tiene que ser regular y controlada y los que no. Entonces, yo tengo la sensación de que el presidente del Gobierno vive cómodo en una situación como esta. La bronca siempre le ha favorecido, la bronca siempre le ha venido bien y, bueno, lo dijo él, no lo he dicho yo, lo del levantamiento de ese muro entre la sociedad. Recuerdo una conversación, se lo recordaba a José Manuel el otro día, de hace ya, no sé si 5 o 6 años, en el que él me advertía que el objetivo del Gobierno central era enfrentar a la sociedad. Lo está cumpliendo, desgraciadamente, con algo tan preocupante como la inmigración. ¿Y ese reparto por cupos en función de la población, de cada comunidad autónoma? ¿El Partido Popular lo ve bien? ¿Usted lo ve bien? ¿Canarias lo ve bien? Desde Canarias lo hemos dicho con claridad. Necesitamos con urgencia, con extremadamente urgencia, que se deriven menores no acompañados. Y aquí hay dos asuntos. El primero es que si alguien gobierna, tiene que decidir. Lo que seguimos sin entender es por qué no ha tomado una decisión. Si fue capaz de sacar una ley como la amnistía, pues me imagino que será capaz de sacar adelante situaciones como derivación de menores a otras comunidades autónomas. Cosa distinta es que le preocupe las declaraciones de Esquerra y de Junts, quienes han dicho que tienen que delegar en ellos las competencias de inmigración, no sea que también le corresponda a Cataluña aceptar menores no acompañados y entonces este sea un gran obstáculo. Porque si no, creo que de lo contrario ya lo hubiesen hecho. Por lo tanto, es más la búsqueda de no llevar a cabo esas acciones y desde el Partido Popular entendemos que se tiene que producir esa derivación. Lo ha dicho el presidente Feijóo, representando a 12 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Y no solo lo ha dicho, ha estampado su firma en un documento junto al presidente Clavijo, en donde se llegaba a un acuerdo de máximos, es verdad, en donde parte de ese documento habla de la derivación. Y las comunidades autónomas del Partido Popular, que han aceptado desde el primer momento la derivación de menores no acompañados, los últimos 400 fueron aceptados, por cierto. Cataluña no aceptó la derivación de menores no acompañados en la última conferencia sectorial. Por lo tanto, ¿de qué se nos acusa el Partido Popular? Lo que sucede es que aquí hay determinadas acciones que debería llevar a cabo. ¿Por qué si hay una carta de la presidenta de la Comisión Europea diciendo que los países miembros están dispuestos a aceptar la derivación de menores no acompañados, España no lo ha solicitado? Esa es una pregunta importante. Si estamos en Canarias saturados, agobiados, no podemos más, ¿por qué si tenemos una opción en Europa ya no se ha activado? Usted utilizó también con respecto a este tema de inmigración una palabra bastante fuerte, digamos, ¿no? Llegué ya pidiendo ayuda desde el punto de vista casi de la súplica, ¿no? ¿Cree que la situación en Canarias siempre ha habido muy poco movimiento de desapego de España en Canarias, pero que quizá un tema como este puede generar o puede provocar en la ciudadanía una sensación de abandono, ¿no? Bueno, auspiciada por la lejanía, ¿no? Que es algo que es una constante con Canarias? Bueno, yo le quito el quizás. Lo estamos suplicando. Hemos suplicado. Yo decía el otro día que no sé qué acto necesita el Gobierno central para que nos entienda, para que nos ayude y para que de una vez por todas alivie la presión que estamos teniendo en Canarias. El pueblo canario ha demostrado a las claras su inmensa solidaridad. Nadie puede tacharle ni un solo segundo, nadie puede dudar de los canarios en cuanto a la solidaridad que hemos tenido en el año 2024, pero de aquí para detrás en muchos años. Siempre hemos aceptado la situación de crisis migratoria, pero todo tiene un límite y todo tiene un principio y un fin, y nosotros hemos llegado al límite. ¿Alguien nos puede explicar dónde atendemos a más menores? Nosotros llegamos al Gobierno y habían 30 centros disponibles, hoy hay 81.
Miro para el consejero, no sé si son 81, si son 84, pero bueno, por encima de 80 centros. Más de 50 hemos puesto a disposición para la atención. 165 millones de euros anuales. No hay personal para atender a los menores no acompañados. Las ONG nos dicen que no pueden más, que están saturadas. No hay espacio. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Alguien conoce la Isla del Hierro? ¿Saben cuántas personas viven en la Isla del Hierro? ¿Ustedes saben cuántas personas llegan al día a la Isla del Hierro? Por lo tanto, esta ya no es una situación de capricho, ni de demagogia, ni mucho menos. Es una situación de absoluta preocupación por nuestra parte, ¿no? Y solos no podemos atender lo que estamos padeciendo en Canarias. Por ir entrando en materia económica, usted ha hecho un repaso de la administración de la comunidad autónoma como un gobierno con unas cuentas muy equilibradas, es la comunidad con menos endeudamiento de toda España, después de haber conseguido reducirlo en los últimos años, pero con muchos indicadores, algunos en mejoría, pero muchos indicadores muy negativos, ¿no? Desde la pobreza relativa, el aumento del precio de la cesta de la compra, el aumento del precio de la vivienda, reducción por encima de la media nacional de la capacidad adquisitiva. Entonces, también ha hablado de financiación. ¿Qué pide Canarias como buen alumno o como después de haberse portado, digamos, muy bien en el equilibrio de cuentas? ¿Qué pide al Estado en esa nueva financiación autonómica? Bueno, lo que pedimos es que se nos trate como lo merecemos. No es de recibo que quienes no han cumplido con las normas, que quienes no han tenido respeto hacia otras comunidades autónomas, hoy tengan privilegios, ¿no? No es posible que una comunidad autónoma como la nuestra, que somos la única que cumple con la Constitución, con la estabilidad presupuestaria, con la deuda pública, pues no se nos permita llevar a cabo la ejecución presupuestaria de la que somos capaces. Y me explico. Hoy en día, Canarias tiene en torno a 450 millones de euros que podría invertir en el bienestar de la ciudadanía canaria, que no se nos permite utilizar porque el techo del gasto nos limita. Pero ¿y por qué nos tratan de igual manera, no teniendo deuda, estando en estabilidad presupuestaria, que al resto? Nosotros entendemos que si tenemos capacidad para poder ayudar y para poder ejecutar mayores acciones en beneficio de los canarios, se nos debería de permitir. Y desde Europa se permite. Lo que pasa es que no entendemos por qué en España esto no se nos permite a comunidades autónomas como la nuestra. Oiga, quien lo ha hecho bien debería de tener buena nota. Quien lo ha hecho bien debería de tener un reconocimiento. Y en Canarias se ha hecho bien. A pesar de lo que dije del Producto Interior Bruto antes y del cálculo, del nuevo cálculo, la deuda no se va a ver afectada, que quizás era lo que más nos preocupaba. Por lo tanto, insistimos en que, estando en las ratios en las que nos encontramos, Canarias merece el que se nos haga ese trato. No es un trato de favor, no es un trato de privilegio, es un trato de derecho. Y bueno, yo digo que Canarias un poco está poniendo, con el tema migratorio, a veces está poniendo un poco el pie en pared, ¿no? Está diciendo, bueno, hasta aquí, ¿no? Ha puesto unos límites y ha empezado a cuestionar, por ejemplo, las competencias sobre los menores, ¿no? Diciendo, bueno, una cosa son los menores y otra cosa son los menores migrantes y otra cosa son los menores migrantes que el Estado, el propio Gobierno central, trae, ¿no? Y trae bajo su custodia. En materia de financiación, ¿está el Gobierno de Canarias pensando también en decir, hasta aquí, o incluso en convertirse en el nuevo niño malo de las comunidades autónomas y decir, pues vamos a incumplir? Bueno, esta es una frase que me han achacado en las últimas semanas porque he dicho, cueste lo que nos cueste, haremos lo que tengamos que hacer en defensa de los canarios, ¿no? En materia migratoria lo estamos haciendo. La Fiscalía nos ha presionado y mucho en los últimos tiempos. Yo quiero contarles cómo se recibían hasta hace tan solo unas semanas a los menores en Canarias. Pongámonos en situación, la patera, el cayuco, es rescatado en alta mar por salvamento marítimo, es trasladado a un puerto, casualmente siempre un puerto canario, nunca un puerto del Estado, y cuando llega al puerto, la Policía Nacional hace la distinción entre menores y mayores, por lo que alegan los menores y un análisis visual, y esos menores, cual paquete de folios o cual lote de mercancía,
En un albarán, escrito a mano, en una hoja de Excel, se enumera Mohamed, cada uno de los nombres. Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 25, pueden ser 2. Y ahí estampa su firma un policía y luego llaman a una ONG que están siendo contratadas por el Gobierno de Canarias. Aparece un representante, dice ser representante de esa ONG, que recoge un lote de niños y de niñas y se los lleva a sus instalaciones. Firma ese documento y ese albarán, una hoja, un DIN A4, escrita a mano, es la que identifica a los menores que se van a los centros de acogida. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos dicho desde el Gobierno? Esto no lo podemos permitir. Hay que respetar el protocolo que aprobó el Gobierno en el año 2014. Y para acentuar más el protocolo a llevar a cabo y para garantizar la seguridad de los menores no acompañados, hemos aprobado un protocolo específico, que es el que nos han recurrido, el que ahora llevan al Constitucional. Me imagino que lo resolverán con mucha más prontitud que otros asuntos, por lo que interesa. Y lo que hemos pedido es, usted identifique al menor, obtenga una foto de él, coja la huella dactilar, denos su procedencia, el nombre y el lugar de destino. Y firma ese documento un funcionario público. Puede ser un policía autonómico o otro funcionario. Pero no alguien que representa una ONG. Lo decía Cuca antes, yo he sido alcalde, he firmado desamparos, nunca antes de la firma de la secretaria del ayuntamiento. Por lo tanto, seguimos sin entender cómo se nos puede recurrir esto. ¿Cómo se puede decir que el Gobierno está entrando en competencias que no nos compete, valga la redundancia, sino que son del Estado? Y lo que hemos dicho también es, el niño no está en desamparo. Cuando es rescatado en alta mar y llega al puerto, está en manos del Estado, con lo cual no está desamparado. El niño lo tenemos que acoger cuando hay desamparo. Y es aquí donde empieza la bronca, porque además lo defino como bronca jurídica, entre si el niño está en desamparo o no. Nosotros seguimos manteniendo que no, y el Estado que sí. A partir de ahí veremos lo que dice la justicia. Bueno, ya sabemos lo que dirá la justicia. ¿Y en materia económica? Bueno, y en materia económica, ¿no? igual, ¿no? El Gobierno de Canarias no va a permitir que haya negociaciones unilaterales tales como se está planteando desde el Gobierno central. No vamos a permitir que hayan quitas de deuda. Canarias, insisto, es una comunidad autónoma afectada directamente por esa quita de la deuda porque no tenemos deuda que quitarnos. Por lo tanto, es un agravio comparativo el que se puede producir y ya está bien de seguir siendo ciudadanos de segunda. Por lo tanto, incidiremos con toda la fuerza pertinente desde el Consejo de Gobierno para aquellas acciones que sean necesarias en defensa de los canarios, en materia migratoria, en materia financiera. ¿Cree que Sánchez va a ser capaz de sacar presupuestos adelante? ¿Qué papel cree que puede jugar ahí Junts? Se dice o hay esperanzas en algunos de que puede hacer caer al gobierno. ¿Usted qué cree? Hablar de Sánchez y el futuro es sumamente complicado, ¿no? Porque nadie sabe lo que va a suceder, ¿no? Ha sido capaz de retirarse 5 días y quizás en esos días ha calculado cómo poder enamorar una vez más a Junts y prometerle a Puigdemont pues, algún beneficio, algún privilegio que le dé la oportunidad de sacar adelante estos presupuestos. Yo quiero ser sincero, no tener presupuestos es malo para España. Yo lo dije antes, la incertidumbre es muy mala para Canarias. La incertidumbre no nos permite llevar a cabo unos presupuestos tales como nos gustaría. Los vamos a tener a principios de año, en tiempo y forma, pero esa incertidumbre quizás nos lleve a calcular mal y a tener que llevar a cabo a lo largo del ejercicio modificaciones que serían innecesarias si tuviésemos más certidumbre y más visión en el futuro. Por lo tanto, si no hay convocatoria electoral, yo soy de la parte que cree que no, aunque deseo que sí. No tener presupuestos es malo. Ahora bien, tener unos presupuestos en los que luego se incumplan, como se están incumpliendo con Canarias un año tras otro, pues tampoco nos vale de nada, porque al final ustedes hacen un análisis de lo que se ha transferido, de lo que se ha comprometido con Canarias y verán que los presupuestos existentes, prorrogados del año 2023,
tampoco nos han valido de mucho. En sus palabras de discurso, pues ha hablado de una iniciativa bastante novedosa para el tema de propiciar que se ponga vivienda pues en el mercado, digamos, ¿no? Precisamente ese es uno de los temas que ha generado más polémica informativa reciente, ¿no? Entre ellas porque el Gobierno parece que está un poco, bueno, advirtiendo o amenazando de que si el PP insiste en no declarar zonas tensionadas y no aplicar la nueva ley de vivienda, pues que ellos se van un poco a abstener de poner o de ayudar a esas comunidades y se van a dedicar a destinar fondos a aquellas que sí cumplan con lo que ellos ponen encima de la mesa. ¿Qué le parece esta actitud? Ninguna novedad. Esta es la actitud a la que nos han sometido durante toda la legislatura, ¿no? Haces lo que yo considero oportuno o si no te castigo en función de no poder o no transferir créditos hacia la comunidad autónoma pertinente. Pero es que es potestativo de la comunidad autónoma el hecho de poder o no declarar esa situación. Por lo tanto, seguimos sin entender por qué esta amenaza velada de la ministra, ¿no? Ya lo hablaba el otro día con la vicesecretaria del partido, con Paloma, en el cuanto le pedía que tuviésemos una acción conjunta para ver si de esta manera hacíamos rectificar al Ministerio, ¿no? No se nos puede amenazar a las comunidades autónomas y que no pase nada. Ya el partido está en esa línea. La verdad que la cohesión entre las distintas comunidades autónomas está haciendo que, como representamos al 70% de la población española, pues está haciendo que se tomen medidas en beneficio de los españoles, ¿no? Esta propuesta nueva que hemos presentado a nivel nacional de una ley en la que se contempla pues, no proteger a los ocupas, de acabar de una vez por todas con esa inseguridad jurídica que tiene el arrendador, desde mi punto de vista es lo que merece este país y tiene que llevarse a cabo lo antes posible. ¿Y los planes de ordenamiento tienen algún papel en que la vivienda esté en los precios en los que están ahora, los ayuntamientos, los cabildos, en el caso de Canarias? Bueno, tiene mucho que ver. De hecho, ese decreto que hemos sacado adelante, un decreto ley en el que hemos primero declarado la emergencia, la cuarta emergencia que hemos declarado en Canarias para llevar a cabo pues, una producción mucho más rápida y más efectiva de la vivienda y bajar el precio, pues en él se reconoce la posibilidad de poder no someternos estrictamente a los planeamientos específicos municipales, que muchos de ellos datan del siglo anterior o el anterior, y por lo tanto, en este sentido, pues estamos creyendo que esta es la mejor solución. Un decreto que viene a plantear que algunas SAPUR, algunas urbanizaciones que estaban descalificadas se puedan llevar a cabo, con un 50% de vivienda libre y otro 50% protegida, el que se pueda habilitar oficinas, locales comerciales, también en un 50% destinado a la libre y a la protegida. En definitiva, manteniendo una doble vertiente, hemos sacado adelante un decreto que desde mi punto de vista ayuda y mucho a la producción, a la construcción de nueva vivienda, a la rehabilitación de la existente y a la adquisición de la cerrada. Pero creo que ninguna comunidad autónoma va a solventar el problema de la vivienda si no se modifica la ley de vivienda estatal, que es el gran escollo, el gran inconveniente y la gran inseguridad jurídica para el arrendador. En Canarias hemos visto por primera vez unas manifestaciones, digamos, prácticamente en casi todas las islas, contra el turismo, bueno, poniendo el turismo en cuestión, digamos, ¿no? Esto, bueno, parece que luego también ha perdido un poco de fuelle y se ha señalado al turismo, en mi opinión, también de manera injusta, sobre todo porque apunta a los salarios, unos salarios que en el sector turístico, en el sector hotelero, son mucho más altos que la media de la comunidad autónoma. Pero, bueno, turismo más, sí, en Canarias, turismo el que tenemos en cuanto a cifras, en cuanto a es decir, propiciar más proyectos hoteleros en Canarias, sí, ¿no? Mira, la situación geopolítica tiene muchos aspectos negativos, lógicamente, incremento de los precios de las importaciones, etcétera. Ya con la guerra de Ucrania hemos sufrido, principalmente los insumos, un grave problema en Canarias. El sector primario se vio muy afectado por esta situación, pero tenemos que ser conscientes que la situación geopolítica que se está produciendo está derivando mucho turismo hacia un lugar como el nuestro, bandera española en cuanto al turismo se refiere. Por lo tanto, no debemos de jugar con nuestra principal fuente de ingresos.
yo también soy de los que comparte esa opinión de que los ataques al turismo que se están produciendo son injustos. Porque si consideramos que hay que mejorar los salarios, que yo soy de los que opina que sí, y dije antes vinculados a la mejora de la productividad, pongámonos a trabajar en ello. Pero mejorar la productividad no es exigir más al trabajador, quizás es actualizar más la empresa, la digitalización, lo dije antes, la formación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entendemos que hay que llevar a cabo acciones que mejoren esa... A mí no me gusta hablar de la distribución de la riqueza, porque la riqueza no se distribuye, pero bueno, para que se entienda mejor, esa distribución de lo que genera el turismo en Canarias, pero no podemos obviar lo que yo dije anteriormente. El 35,5% del PIB está representado por el turismo. Cuando se produjo la pandemia, vimos cómo se tuvo que sacrificar el ganado en Canarias. ¿Por qué? Porque no había turismo. Nosotros llegamos a turismo cero, eso no lo habíamos vivido nunca. Y yo creí que en ese momento habíamos aprendido la importancia real que tiene el turismo en nuestra tierra. Parece ser que no del todo, y bueno, esas manifestaciones que yo respeto, comparto en parte, pero en otra parte no, porque aquello parecía que era todo en el mismo saco. Unos se quejaban porque las carreteras están colapsadas, otros porque la sanidad, otros porque no hay vivienda, otros porque no tienen buenos sueldos. En definitiva, creo que no se sabía muy bien cuál era el fin. Ahora bien, los ataques al turismo y la imagen que proyectemos al exterior, hay que ser muy prudentes con lo que estemos haciendo. ¿Y se puede conseguir que la empresa canaria sea más competitiva y, por tanto, más competitiva, más rentable, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de que el trabajador canario no es productivo, parece que se pone el foco en que el trabajador no sirve, ¿no? Y no es tanto eso, es más una cuestión de números, ¿no? De dividir beneficio por número de trabajadores, ¿no? De cuánto se genera. ¿Cómo se puede conseguir que las empresas canarias sean más rentables, sean, en fin, tengan más capacidad de inversión, sean más fuertes en general, estando donde estamos? Indiscutiblemente la empresa canaria puede ser más competitiva. Yo hablaba antes de la internacionalización, necesitamos más robustez en el sistema económico, en el tejido empresarial. La empresa canaria mayoritariamente está compuesta o el tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por empresas, microempresas, pymes y muy pocas grandes empresas. Por lo tanto, tenemos que comenzar por darle robustez a la empresa para que con ese músculo entonces pueda seguir mirando al exterior, internacionalizarse y poder llevar un crecimiento y, por ende, una mejor condición laboral. Pero para mí las condiciones laborales no son únicas y exclusivamente la mejora salarial, que también, y creo que hay que seguir insistiendo en ello, pero la empresa tiene que ser productiva. La empresa tiene que ser rentable, la empresa tiene que tener esa robustez y esa competitividad para entonces poder conseguir lo otro, ¿no? Y es ahí donde creo que tenemos que incidir. La productividad, desde mi punto de vista, es la piedra angular de toda esta situación en si queremos que la empresa canaria sea más robusta de lo que actualmente es. Y bueno, hay muchos temas de política internacional que nos están, golpeando, ¿no? Por supuesto, Ucrania, por supuesto Israel, pero bueno, yo es que he descubierto hoy, nacido en Caracas, eso sí que no lo sabía, así que no puedo evitar preguntarle por su opinión sobre Venezuela, ¿no? Y sobre la política exterior que está haciendo este gobierno, si está de acuerdo, si le parece que está siendo suficiente, también si Europa está siendo suficiente. Bueno, España, o particularmente Canarias, siempre ha visto a Venezuela antes como la octava isla, ahora como la novena. ¿Eso qué significa? Eso significa que gran parte de la población canaria en los años 50, años 60, esa época fueron mis padres uno de ellos, emigraron hacia Venezuela para de esta manera buscar un futuro mejor, ¿no? Allí nacimos los tres hermanos, mis dos hermanos y yo, y lógicamente hablar de Venezuela es hacerlo con sentimiento, ¿no? Un país que podría ser una gran potencia mundial, un país que tiene casi todo, un país que podría evolucionar como países del primer mundo, hoy se han convertido en una dictadura. Antes podríamos hablar de una dictadura encubierta, hoy hablamos de una dictadura en toda regla, ¿no? Yo creo que se ha podido hacer más. Países como España
podrían hacer más. A pesar de que hayamos conseguido desde el Partido Popular que en el Congreso de los Diputados se haya postulado a favor de la victoria del mundo, yo creo que podríamos haber tenido la unanimidad. Era justo que el Partido Socialista también se sumase a una situación como esta. No es de recibo que un expresidente democrático justifique una dictadura. No puede ser. No puede ser. No se puede permitir una situación como esta, y quienes tenemos aún familia en ese país y conocemos de primera mano lo que allí se está padeciendo, cómo tienes que llevar tu propia sábana al hospital para poder acostarte en un colchón maltrecho, cómo si llegas tarde a los supermercados después de haber hecho 5 o 6 horas de cola no encuentras comida. En definitiva, la situación que se está produciendo de inseguridad en Venezuela es preocupante. Por lo tanto, a mí me hubiese gustado ver una unanimidad en cuanto a la reivindicación de que una vez por todas se haga justicia y se declare lo que sucedió realmente en las elecciones. Porque si no, las actas ya estuviesen sobre las mesas y no las han mostrado. Bueno, pues creo que es una manera bastante solemne de acabar con un tema bastante importante. Agradecerle de nuevo haber estado aquí con nosotros y a todos los que nos han acompañado por haberlo hecho con tanto cariño y tanta ilusión y ganas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Nacho. De verdad. Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.